Hola, muy buenas, bienvenido. Bueno, vamos a esperar un momentito, un par de minutillos para que se vaya uniendo la gente. Y bueno, hoy vamos a tener un directo acerca de las creencias que tenemos como personas y cómo pueden influirnos de cara a recuperarnos de una lesión o de un dolor. Ya veremos que tiene más peso lo que creemos de lo que, de lo que pensamos, ¿no? Realmente. Muy buenas, Pilar. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Vamos a esperar un minutillo. A ver si se va conectando alguien más. Y arrancamos. Como decía, hoy tenemos directo relacionado con cómo pueden influirnos las creencias que tenemos y que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida en la recuperación de una lesión y en superar un dolor. Buenas, Chema. Aquí mi parejita fiel. Bienvenido. Perfecto. Bueno, vamos a ir arrancando. Antes de nada, comentar que tenemos la charla sobre dolor de hombro este viernes, es decir, mañana, a las 5:30 de la tarde, ¿vale? Última hora para inscribiros, si os apetece. Pues vamos a hablar acerca de lesiones de hombro, de dolor de hombro, qué relación tiene o no con los cambios estructurales que podemos encontrar al hacer una radiografía, al hacer una resonancia, y a partir de ahí pues plantear qué tratamientos encontramos hoy en día y qué tratamientos serían, digamos, los más recomendados o los ideales de cara a poder recuperarnos, ¿no? Muchas veces pues nos damos cuenta de que existen multitud de tratamientos cuando queremos curar un dolor, y al final, ¿de qué nos damos cuenta? De que dentro de toda esa variedad de tratamientos nos vamos a encontrar con que unos pueden ser más efectivos que otros, ¿vale? Así que pues aprender un poco a discernir entre qué tratamiento elegir. Muy bien, bueno, vamos a arrancar. Fijaos, esta semana, en la casilla que habilitamos siempre el miércoles para que nos escribáis dudas, preguntas, etcétera, pues había una preguntilla bastante interesante, que era esta, ¿vale? Decía, ¿en el embarazo los huesos, todos los huesos, se mueven más fácilmente? Bueno, pregunta muy interesante, creo que viene un poco derivada de que el otro día pues colaboré con ginecóloga, ¿vale? Con una ginecóloga de aquí de Granada, y pues hablé algo acerca del embarazo por aquí. Bueno, fijaos, en el embarazo, ¿qué ocurre? En este periodo tenemos un aumento de una hormona que se llama relaxina, ¿vale? Y la función de esta hormona es principalmente mejorar la movilidad de las articulaciones, principalmente de la pelvis, y influye, digamos, sobre lo que es la parte articular, los ligamentos y la musculatura. Digamos que facilita la movilidad de todas las articulaciones. ¿Con qué objetivo? Pues lógicamente, si tenemos un ser que está creciendo dentro y que en algún momento tiene que salir, ¿vale? Pues todas mis articulaciones, sobre todo, como digo, de la pelvis, se tienen que ir amoldando, primero, para que ese ser vaya creciendo dentro y se pueda ir adaptando, y por otro lado,
para que pueda salir en el parto, ¿vale? Así que digamos que más bien no todos los huesos, sino las articulaciones de nuestro cuerpo van a estar más móviles. Es una hormona que empieza a aumentar desde el primer trimestre de embarazo prácticamente, tiene su pico hacia el segundo trimestre y a partir de ahí se estabiliza un poco, ¿vale? Creo que con esto se resuelve un poco la duda. Aún así, pues cuentas como la de ginecóloga, que es una ginecóloga aquí de Granada, pues pueden ser muy interesantes si os interesa aprender un poco sobre embarazo, ¿vale? Muy bien, seguimos. Vale, tema principal de hoy, cómo nos influyen las creencias en la recuperación de cada persona. Bueno, fijaos, para plantear el tema de hoy, bueno, pues yo siempre investigo un poco desde la literatura científica, artículos científicos que nos hablen de este tema, ¿vale? Ya sabemos por experiencia y por estudios y demás que influye directamente lo que creemos en el potencial de mejora que tenemos, pero bueno, sí que está bien revisar que haya artículos que realmente lo confirmen, ¿vale? Bueno, fijaos, os comparto aquí, este sería uno de los artículos que he consultado. Cosas interesantes que vemos aquí, bueno, nos habla directamente de la relación que puede haber entre el profesional de la salud que te atiende, ¿vale? Las creencias que esta persona tiene y cómo esas creencias te las puede transferir a ti como paciente, ¿vale? Digamos que este artículo concluye que normalmente un profesional sanitario que sea de la vieja escuela, digamos, de una visión más biomédica que le llamamos, nos va a transferir normalmente conductas de mayor evitación hacia el movimiento o de mayor miedo, ¿vale? Y esto se relaciona directamente con que pueda permanecer el dolor a lo largo del tiempo, pues acompañándonos, ¿no? Con esa cronicidad del dolor. Fijaos, esto es algo súper importante, en concreto habla del dolor de espalda baja, del dolor lumbar, pero se podría transferir sin duda a cualquier otra zona del cuerpo. Exponernos a profesionales que tienen unos mensajes un poco catastrofistas o unos mensajes que nos empiezan a limitar el movimiento puede ser contraproducente. Fijaos que hablamos de que el dolor al final puede permanecer en el tiempo más de lo que debería. Y diréis, bueno, pues Sonia, el dolor estará mientras la zona esté lesionada. Bueno, no tiene por qué. Fijaos, el dolor, sabemos hoy día, y la ciencia así nos lo confirma, que es una experiencia multifactorial, es decir, depende de muchos factores, y que no siempre tiene que estar ligada a daño en los tejidos. Entonces, esto quiere decir que puedo llegar a un punto en el que mi lesión a nivel de tejido esté recuperada, ya se ha sanado esa zona, imaginaos un dolor de hombro porque he tenido una lesión, esa zona se ha reparado, sin embargo, yo sigo teniendo dolor. Y ese dolor, es lo que decimos, puede estar influenciado por ciertas creencias que me han transferido algunos profesionales. Bien, por ejemplo, nosotros, dejo de compartir por aquí para que me veáis mejor, nosotros nos damos cuenta de que la mayoría de personas que se han hecho una prueba de imagen, y hablamos de una resonancia, de una radiografía, de una ecografía, suelen tener como una construcción mental de lo que le ocurre en su hombro, ¿vale? ¿De qué es lo que nos damos cuenta? De que normalmente saber qué es lo que tenemos aquí nos sirve de bien poco de cara a la recuperación, ¿vale? Sería mucho más interesante saber qué grado de funcionalidad tengo yo a pesar de tener un diagnóstico de rotura del manguito rotador, rotura del supraespinoso, rotura del labrum. Bueno, todo este tipo de diagnósticos respecto a un hombro nos dan menos información que realmente saber a nivel funcional qué fuerza tengo, qué movilidad, en qué gestos me molesta más, en qué situaciones del día a día me molestan más, ¿bien? Por esa parte, os comento que un profesional sanitario que tenga una línea de trabajo más biomédica, es decir, un poco más obsoleta, más del pasado, al final nos puede transferir ciertas conductas que nos limiten o que nos frenen de cara al movimiento, de cara al ejercicio. Y a la larga puede contribuir a que la recuperación sea peor de lo esperado. ¿Bien?
Bueno, vamos a recapitular un poco para los que os habéis incorporado ahora. Por un lado, hablamos de cómo las creencias pueden influir en una recuperación, ¿vale? Esa sería la temática principal. Y fijaos, hablábamos de que hay una relación directa entre el mensaje que me está diciendo el profesional, es decir, el diagnóstico que me está dando y cómo me lo está exponiendo. Hay una relación directa entre ese mensaje y cómo yo, con mis actitudes, voy a actuar respecto a la lesión o al dolor que tengo. Voy a tender a mantenerme en reposo, voy a intentar o voy a evitar ciertos movimientos porque me da miedo poder empeorar lo que ahí me ocurre, o mi conducta va a ser completamente la contraria, voy a afrontarlo, voy a tener una actitud más activa respecto a la recuperación. Esto va a ir súper determinado por el profesional que nos guíe, ¿bien? Entonces, directamente relacionadas, como decimos, las creencias que yo puedo tener con las creencias que me va transfiriendo el profesional sanitario. Y fijaos, nosotros esto lo vemos día a día porque, bueno, pues por nuestra profesión vienen muchas personas con lesiones, ¿vale? Y vienen normalmente con un informe, con un diagnóstico, ¿ok? Y normalmente a esas personas, en base a ese diagnóstico, se les plantea un tratamiento estándar, ¿ok? Normalmente se dice, bueno, pues tienes que guardar X tiempo de reposo, tienes que tomar antiinflamatorios, evita hacer X movimiento, evita hacer esto otro. Bueno, nos dan una serie de pautas generales que no se adaptan en concreto a la persona que está lesionada o a la persona que tiene el dolor. ¿Qué ocurre? Ese tipo de pautas generales, si yo soy una persona que no suelo escuchar a mi cuerpo y que no me guío por las sensaciones, sino que me dejo influenciar demasiado por lo que me dicen o por las guías que me marcan los profesionales, acaban siendo muchas veces demasiado restrictivas, ¿vale? Y es que, pues bueno, en cuestión, por ejemplo, de una fractura, si yo me he fracturado el húmero, normalmente los tiempos son pues X tiempo con el cabestrillo, después empezamos a hacer movilización pues bueno, de muñeca, de codo, el hombro podemos empezar a movilizarlo cuando ya llevamos aproximadamente un mes. Bueno, son tiempos estándar, ¿vale? Que al final están marcados en base a la curación del tejido y que poco tienen que ver con la evolución de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Mi dolor puede ir evolucionando de un modo y el de otra persona completamente de otro modo, a pesar de la curación del tejido. ¿Por qué digo esto? Recapitulamos un poco. Por lo siguiente, yo tengo un diagnóstico médico, me encuentro personas que vienen con un diagnóstico médico que está marcado normalmente por unas pautas de trabajo que el profesional sanitario se ha encargado de decirle a esa persona, y me encuentro muchas veces que la persona viene con miedo a hacer ciertos movimientos porque este profesional le ha prohibido pues que suba el brazo por encima de los 90 grados, que coja peso, que haga ciertos gestos con ese hombro. Bueno, cuando realmente sería mucho más sencillo de escuchar a nuestro propio cuerpo, de ver dónde están los límites y a partir de ahí seguir trabajando, ¿ok? Resumimos. Las creencias nos van a influir muchísimo en la forma en que afrontamos una recuperación, ¿bien? Y si yo tengo unas creencias influenciadas por un profesional que normalmente no suele hacer ejercicio y tiene ciertos reparos a la hora del movimiento, pues normalmente mi recuperación va a ser más lenta y el riesgo de que el dolor permanezca en el tiempo va a ser mucho más alto, ¿bien? Fijaos, os quiero compartir aquí otro estudio, ¿vale?, que habla sobre la asociación que hay entre las creencias de alta evitación sobre la actividad física y el dolor lumbar crónico, concretamente está hecho en enfermeras en Japón. Bueno, ¿qué se vuelve a concluir aquí? Que normalmente tener creencias de que la actividad física puede ser algo negativo va directamente a cronificar ese dolor, en este caso dolor lumbar, ¿vale? Sobre dolor lumbar hay muchísimos estudios, quizás es una de las patologías más prevalentes y por eso se estudia más. Pero bueno, de nuevo vemos la asociación directa entre creencias de que el ejercicio puede ser malo y riesgo de cronicidad. Uy, que casi me voy. Vale, y ahora quiero compartir otra imagen que vais a decir, Sonia, ¿esto qué porra es? Bueno, esta imagen es para que veáis el entramado, la tela de araña, ¿vale?, de todos los contribuyentes que podemos encontrar que influyen directamente en el dolor. O sea, es un enredo tremendo y aquí hablamos pues desde cómo están los tejidos
a mi propia religión, a cómo yo afronto el dolor, a la experiencia que tengo en mi familia, personas que me rodean y que han tenido dolor en algún momento, cómo han afrontado ese dolor. Son personas que tienden a quedarse en casa, a no moverse, o son personas que tiran para adelante y aunque les duela un hombro utilizan el otro. O sea, todas estas experiencias que vamos acumulando a lo largo del tiempo son también creencias que vamos a ir sumando de cara a cuando nosotros nos veamos en esa situación, ¿vale? Es decir, que si yo en casa he vivido como una persona muy sobreprotegida y con cierto miedo por parte a lo mejor de mis progenitores a exponerme al movimiento, a jugar, a saltar, si me han tenido muy protegido, eso también va a condicionar cómo voy a afrontar una situación de dolor, ¿vale? Fijaos a lo que podemos incluso llegar. Así que cuanto mejor conocimiento tengamos, por supuesto, de nuestro cuerpo y cuanto mayor sea la exploración que podamos hacer del movimiento, en una situación de lesión, en una situación en la que tenga que recuperarme por un dolor, el afrontamiento y el pronóstico de mejora va a ser muchísimo más alto, muchísimo mejor. ¿Bien? Entonces, por un lado, hemos dicho, las creencias nos van a llevar directamente a recuperarnos o no en menos tiempo, y por otro lado esas creencias pueden estar influenciadas desde los profesionales que me han ido atendiendo a lo largo de mi vida, como de las personas o del entorno en el que yo he ido creciendo. Bien, eso va a determinar directamente cómo me voy a recuperar de una lesión. Por supuesto, también del tipo de lesión que sea, lógicamente, ¿vale? Pero si nos lo llevamos al tema creencia, súper importante que tengamos en cuenta esto. Una vez que somos conscientes de que las creencias nos influyen, por ejemplo, quizás esto nos lleva a buscar profesionales que sean más proactivos, que tengan una visión mucho más actualizada, que profesionales que son todo lo contrario, ¿vale? Que profesionales que me están frenando, que me están limitando. Si evaluamos un poco, al fin y al cabo, los tipos de artículos que tenemos hoy día respecto al tipo de afrontamiento que hay que hacer cuando hay una lesión, nos encontramos con que la terapia activa, el ejercicio terapéutico, el movimiento, cada vez son más y más los artículos que ven resultados positivos al movimiento de cara a una recuperación. Entonces, vamos a utilizar esa herramienta tan potente que tenemos, que es conocer acerca de mi cuerpo y generar movimiento y empezar a explorar ciertos movimientos. Y esa, sí o sí, va a ser la vía de recuperación. Si yo, por el contrario, empiezo a tener miedo, empiezo a tener conductas de evitación, empiezo a pensar en todo lo malo que me puede pasar, en que no volveré a hacer X actividad, en que estoy dejando de lado incluso a mi entorno social, porque yo antes salía a correr todos los días y ya no puedo ir a correr. Bueno, al final son tantas las esferas que puede tocar la inactividad que, desde luego, el riesgo de cronicidad empieza a aumentar, ¿vale? Bueno, resumimos un poco. Creo que es un tema súper interesante. Yo lo hablo mucho con los pacientes porque de verdad es fundamental que sepamos de dónde partimos, qué nivel de conocimiento tenemos sobre las lesiones y la recuperación, para a partir de ahí poder recuperar, ¿vale? Por un lado, creencias, nos influyen directamente las creencias en el potencial de la recuperación. Vamos a intentar buscar a un profesional que esté actualizado, bien, y eso quiere decir que no nos valore solamente con un diagnóstico, con un nombre, sino que se interese un poco también por nuestras preocupaciones, por nuestro estilo de vida, etcétera, y que intente que el tratamiento pues sea fácil, sea accesible para nosotros. Por otro lado, que prime el movimiento frente al reposo en la medida de lo posible. Y aquí el otro día yo hablaba con una compañera que tiene un centro aquí cerca y me decía lo siguiente, dice, es que yo he entrenado en CrossFit con una persona que le falta un brazo y no te imaginas todo lo que puede hacer. Bueno, pues ejemplo claro para que veamos el potencial que podemos tener dentro de una recuperación y cómo muchas veces por tener un simple dolor de hombro dejo de entrenar, dejo de moverme, dejo de trabajar y estoy súper incapacitada y súper triste, ¿no? El potencial que tenemos es brutal y simplemente tenemos que darle al coco y que pensar qué podemos seguir haciendo a pesar de tener esa lesión y, por supuesto, abordarla y tratarla. Buscar un profesional que me ayude de forma activa, ¿bien?
Y por otro lado, como decía, mis vivencias, el entorno que me rodea, ha condicionado en gran medida cómo yo voy a afrontar una lesión o un dolor, ¿ok? Si voy a tender a protegerme, a meterme en mi burbuja, o por lo contrario, yo voy a seguir con mi vida y ese dolor pues ya se irá yendo, o voy a buscar ayuda, etc. ¿Bien? Muy importante que consideremos que el tema creencias es importante, lo tenemos que trabajar, tenemos que nutrirnos de información actualizada, sobre todo pues para bajar esos niveles de miedo al movimiento y para empezar a exponernos. Bueno, creo que hasta aquí ya os he contado muchas cositas sobre el tema creencia. Y bueno, pues a partir de aquí simplemente, quería que fuéramos conscientes de esa parte tan importante dentro de una recuperación y que bueno, pues si os veis en una situación en la que necesitéis ayuda, porque tenéis dolor, porque tenéis alguna molestia, busquéis, como digo, un profesional actualizado y que esté a favor del ejercicio y del movimiento. Os aseguro que el pronóstico va a ser muchísimo mejor y por supuesto el estado anímico también. Bueno, no quiero acabar sin mencionaros que mañana viernes, día 17 a las 5:30 de la tarde, tenemos aquí en Human, en el centro, una charla acerca de dolor de hombro. Si tenéis dolor de hombro, si conocéis a alguien que tenga dolor de hombro, podéis ir al enlace que está en la biografía de este perfil y desde ahí directamente acceder y reservar vuestra plaza, ¿vale? Última hora, cerramos el plazo a las 9, así que quedan 20 segundillos, o sea, 20 minutillos, para que podáis inscribiros o inscribir a quien queráis. Y nos vemos aquí en el centro, ¿vale? También tenemos formato online, por si no podéis venir de forma presencial, y que lo podáis ver igualmente, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a los que habéis estado, un besico, podríais estar dedicando este ratito a hacer otras cosas y estéis aquí escuchándome, así que mil gracias, y nada, pues nos vemos la semana que viene. Un besito.